Estoy muy contento porque realmente siempre a los jóvenes ahí en nuestra clase de escuela sabática me gusta empezar la clase diciéndome cuenten algo bonito, cuéntenme qué les pasó en esta semana, díganme algo, cuéntenme algo. Y cuando todo, nada, todo igual, ¿no? Digo, pero algo tiene que haber y tengo que ir con un tirabuzón y siempre sale algo. Pues nada, a mí, como me gusta compartir un poquito, esta semana también ha sido una linda semana para mí. Mi hijo Eliel ha cumplido años y mi esposa también el día de ayer ha cumplido años y Eliel el 4, así que hemos festejado los cumpleaños y hemos salido en familia, así que estoy muy agradecido a Dios y agradecido por poder tener esta oportunidad de también compartir la palabra de Él con ustedes. Dado que estamos en momento de agradecimiento, también me gustaría agradecer a Alice por haber tocado el piano, que siempre lo toca y parece que pasa desapercibida. Gracias por dirigirnos en los cantos. Gracias, muy obrigado por la historia para crianzas, que no la veo a la chica que faló aquí desde aquí del frente. Y gracias a todos los que participan, que aunque crean que no hacen nada, están haciendo que esta iglesia pueda funcionar. Los diáconos que ponen orden, que pasan, que llevan la ofrenda. Néstor, gracias por la plataforma, por la gente que me acompaña. ¿Qué le pasa a este que agradece tanto? Nada, estoy contento. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Y una forma de expresarlo es en agradecimiento. Que no tiene nada que ver con el tema de esta mañana, pero me gustaba empezar de esta forma. Quiero darle endorfinas a ustedes y a mí y quiero que en esta mañana puedan llevarse un mensaje que venga del Señor. Ese es mi deseo. Si por lo menos una persona le ha llegado este mensaje, a la salida no me lo venga a agradecer a mí, agradézcaselo a Dios, porque seguramente el Señor me puso que quiera que hable en esta mañana de eso, porque a usted es el mensaje, para vos es el mensaje, no sé quién será. Ojalá que sea más de uno. Si alguno sale de aquí, tenía un sueño, no veía la hora de que termine, no pasa nada. También es parte de. Dice que en un aula, cuando un profesor toma un examen, si todos sacaran 10, es muy mal profesor. Pero si todos se durmieran en este caso, o todos sacaran insuficiente, también sería muy mal profesor. La idea es que haya algunos que se saquen 10, algunos insuficientes y que el medio sea el grueso. Ojalá haya muchos 10 en esta mañana y el mensaje pueda tocar el corazón de mucha gente. Bueno, muy bien. Anda bien el reloj aquel, así que no miraré aquí. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, que es el mensaje de esta mañana. Quiero escuchar las páginas. No traje PowerPoint, así que no van a ver ningún texto escrito aquí, porque quiero escuchar que ustedes mueven esas páginas. Me gusta escuchar ese sonido de las páginas de la Biblia. Así que vamos a abrir en Génesis 12 y vamos a analizar un poquito este texto que me ha llevado estas semanas a pensar en la vida del gran patriarca Abraham y en algún episodio que le pasó y que podemos estar pasando en esta mañana nosotros también. Génesis 12 nos habla de que Dios llama a Abraham, ¿no? Y dice, versículo 1, leo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primer mandato de Dios, vete a un lugar incierto, vete de lo que conoces, vete de tu familia, vete de todo lo que te pueda llegar a arraigar de aquí. Abraham ya había salido de Ur y todavía estaba con su familia, pero él tenía que desprenderse del todo. Y dice, ahora vete a la tierra que te mostraré. ¿Y dónde es esa tierra? Pues no se sabe. ¿Saben cuántos kilómetros más o menos recorrió Abraham hasta llegar a su lugar de destino? Unos 2.500 kilómetros. Es decir, que no era un lugar que estaba
cerquita, o digamos que era habitual que en aquellos tiempos se caminaba mucho y se andaba mucho y se llegaba a ciertos lugares. Digamos que, bueno, me voy a Barcelona, bueno, mochilita, y empezamos a caminar y algún día llegaré a Barcelona, 300 kilómetros. Pero ya decir, me voy a, no sé, ¿cuánto queda? 2.500 kilómetros, ¿qué quedará? ¿Venecia de acá? No sé, más lejos. De España a Rumanía. Me voy a Rumanía. ¿Qué les parece? ¿Vamos caminando? Era una distancia considerable, que no la hizo en un solo trayecto, obviamente, lo fue haciendo a lo largo de su vida, pero el trayecto más o menos que hizo en total fue esa distancia. Pongámosles menos kilómetros, igual, era una distancia considerable. Pero él se iba a una tierra que no conocía, pero el primer mandato de Dios es vete. Vale, y acá viene la primera promesa que quiero hacer una reflexión. Dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré a tu nombre y serás bendición. Recuerden esta palabra, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a seguir un poquito porque después lo vamos a analizar. Y fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham, ¿de qué edad tenía? 75 años. O sea, no era un pibe, ¿no? Un chaval, no era un chaval. ¿Cuántos años vivió Abraham? ¿Alguien sabe? 175 años. O sea que sí era un chaval. Le quedaban 100 años por vivir. 175 años. Es decir, que cuando Dios lo llama tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía Sara? O Sarai en ese momento. 65, porque más adelante nos dice que cuando Dios se le presentó, dice que Abraham iba a tener familia. Abraham era de 100 años y Sara, dice su mujer, tenía 90. Por lo tanto, si en ese momento era de 100 y 90, acá seguramente tendrían 75 y 65, si las matemáticas no me salen mal, ¿no? 65 años Sara. Otra chavalina, ¿no? Guapetona, llena de vigor, 65 años, pues salen. Muy bien. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Fíjense que no están saliendo de Ur de los caldeos, ¿no? Porque ¿de dónde salió Abraham? De Ur. Pero ahora están saliendo de Harán. ¿Por qué? Porque en realidad Abraham salió de Ur y se fue a Harán, pero todavía estaba con su familia. Estaba arraigado de todo. Y ahora Dios le dice, a ver, Abraham, vete de todo, vete de tu tierra, de tu parentela, de todo lo que tienes que te puede llegar a ser arraigado. ¿Abraham era una persona pobre? Para nada. Evidentemente debe haber sido un muy buen contador, muy buen comerciante, porque para este entonces tenía muchas posesiones. Tenía gente, tenía siervos, tenía vacas, tenía camellos, tenía ovejas. Es decir, tenía muchas posesiones. Y él se fue con todo, pero de personas allegadas a él, ¿a quién se llevó? Solamente a Sarai, su esposa, y a Lot. El resto eran siervos. Seguimos leyendo, porque todavía después lo analizamos. Y pasó Abraham por aquella tienda hasta llegar a un lugar llamado Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, es decir, que llegó a Canaán, pero ¿qué pasaba con la tierra? ¿Estaba cómo? Estaba ocupada, estaba el cananeo ahí, ¿no? Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y acá viene una parte que me gusta. Y edificó allí no escucho, un altar. Altar. Cuando piensan en altar, ¿en qué piensan, hermanos? ¿En qué piensan? A ver, ¿cómo? En la adoración a Dios. Muy bien, pastor. En eso mismo pensé yo. Si pienso en altar,
pensamos en adoración a Dios. Por lo tanto, Abraham salió, como Dios le mandó, a un lugar desconocido y salió con las bases bien firmes. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue adorar a Dios. Dios en primer lugar. Esa es la clave del éxito. Dios en primer lugar. Vamos a leer un poquito más. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó ¿qué plantó? Una tienda. ¿Qué es una tienda? Es una casa firme. Una tienda es algo como precario. ¿Algo como? Provisional. Es decir, ¿Abraham estaba ahí para quedarse? No. Hermanos, segundo clave del éxito nuestro. Nosotros somos peregrinos. No podemos plantar una casa donde no tenemos que plantarla. No tenemos que arraigarnos a las cosas de esta tierra cuando se nos dice que nuestro destino está en otro lugar. Por lo tanto, ten tu casa, pero que tu casa sea una tienda. Ten tu auto, pero que tu auto sea una tienda. Sé peregrino en esta tierra. No es malo tener riquezas, o no es malo tener una casa, o no es malo ambicionar tener un auto. Lo malo es que eso nos ate a este lugar, y en este caso sería a esta tierra, a estas mansiones terrenales. Nuestro destino no está aquí, y el de Abraham tampoco estaba en ese lugar. Plantó una tierra. Y entonces dice, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí, que de vuelta, otro altar. ¿No? Qué importante. Abraham tenía claro, muy claro que era peregrino, lo que Dios le había mandado, y por otro lado, tenía muy claro que él tenía que depender de Dios. Por eso adoraba a Dios, por eso ponía a Dios en primer lugar. Pero el título de mi sermón, para los niños que están escribiendo, dice, cuando la fe entra en crisis. Lo que hemos leído hasta ahora es una introducción, porque el punto que continúa es el que me gustaría detenerme un poco más. Cuando la fe entra en crisis. Hermanos, una cosa es que tengamos preocupaciones. ¿Quién no tiene preocupaciones? Yo las tengo. Las preocupaciones son parte de nuestra vida. Son cosas que nos van a llevar a estar con la mente ocupada en otras cosas que a veces no son las importantes, pero son preocupaciones. Las preocupaciones, dice, la ansiedad o la preocupación encuentran su motivo en el distante y aún en el improbable futuro. Es decir, que si estamos preocupados por algo, la mayoría de todas es por algo que va a venir. A veces estamos preocupados por cosas que en realidad no es que va a venir, es que estoy preocupado porque me está pasando. Una cosa es decir, voy a ir a Madrid, ¿y si pincho la goma? ¿Y qué voy a hacer? Estoy preocupado. Imagínate que no solo pinche, sino que se reviente la goma y yo salgo de la carretera. Una preocupación que no pasó nunca, pero la puedo tener. Es una preocupación por algo que va a pasar. Pero también puede pasar que iba camino a Madrid y ¡bum! Reventó la goma y ahora estoy parado en la carretera con la goma reventada. Sano y salvo, pero con la goma reventada. Y entonces tengo una preocupación porque la goma está reventada. Es algo que está pasando. Aún así, la preocupación es legítima. ¿Quién no puede estar preocupado? Pero es diferente a cuando hablamos de preocupación a un fracaso de fe. Yo puedo estar preocupado, pero cuando me fracasa la fe, cuando me falla la fe, cuando la fe entra en crisis, ahí es el problema, hermanos. Ahí es el problema. La Biblia no me dice que Abraham era un hombre que tenía años de experiencia en la iglesia. No, hermanos. Abraham era un bebé de brazos en la iglesia. ¿Por qué? Si bien su padre conocía al Dios verdadero,
Él había mamado toda su vida el paganismo, la adoración a otros dioses. Es más, su hermano se quedó en casa de su padre con todos los dioses que podían quedar ahí. Es decir, que él se tuvo que desarraigar de todo eso y empezar a vivir una vida, pero él confió en la voz del Señor. La voz del Señor lo llamó y él confió. ¿Hace cuánto que te llamó el Señor a ti? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos meses que te llamó el Señor a ti? ¿Hace cuántas horas que te llamó el Señor a ti? Porque no significa que estés toda la vida en la iglesia que el Señor te haya llamado. Porque el Señor en realidad siempre te llama, pero ¿hace cuánto tiempo que tú escuchaste la voz del Señor llamando? Que es diferente la pregunta. Porque el Señor te ha llamado desde que naciste. Desde antes de que nacieras el Señor ya tenía un plan para ti. Pero el Señor te llama y tú puedes obedecer o no. Estás en tu libre albedrío. Vamos a leer el versículo 10, que es parte de clave. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Hermanos, si tú piensas que por ser cristiano tú vas a estar libre de culpas, libres de pesares, libres de preocupaciones, libres de tormentos, pues estás equivocado. Es más, te digo, si tú todavía no tienes cicatrices causadas por el pecado, ten seguro que las tendrás. Porque el diablo va a hacer lo imposible para que te caigas. Y en algún momento te quedará una cicatriz. Gracias a Dios, cuando Él venga y dice que nuestros cuerpos serán transformados, borrará todas las cicatrices. Especialmente las del alma. Pero acá me está diciendo una realidad, que Abraham dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y Abraham también sufrió esta penuria. Abraham vio que su gente tenía hambre. Y entonces el mandato de Dios había sido, vete a la tierra que te mostraré. ¿Dónde quedaba la tierra que Dios le había mostrado? Al norte. ¿Qué decide Abraham? ¿Ir a dónde? A Egipto. ¿Y Egipto dónde quedaba? Al sur. Abraham entendió que Dios le había dado el fin, pero todavía su fe no era suficiente para entender que Dios tiene poder no solo para el fin, sino para darte los medios. Y hermano, si Dios te llama a algo, ten la seguridad que junto con el llamamiento te va a dar los medios para que ese llamamiento se cumpla. Si vos estás teniendo un llamado para ir a trabajar a otro lugar y tú lo estás pensando y lo has puesto en oración y Dios te ha mostrado que ese es el camino porque realmente Dios te lo ha mostrado de una, de otra forma, no tengas miedo de ir, porque si vas, Dios te va a dar los medios. Y si vos estás pensando en qué carrera estudiar y Dios te ha mostrado mediante su voluntad y tú has sido concienzudamente azorado y has puesto eso en las manos de Dios y no sabes qué carrera seguir, pero el Señor te lo ha mostrado, no tengas dudas de que Dios te va a hacer terminar esa carrera. Y si Dios ha puesto una pareja para que te acompañe y es la pareja que ideal para ti, que te va a subir de un peldaño más cerca del cielo y que te va a ayudar a estar más cerca de Dios, no tengas duda de que ese matrimonio va a ser feliz. Porque Dios te va a dar los medios. No significa que no tendrás pruebas y luchas, pero Dios te va a dar los medios. Pero Abraham, como era inexperto en su fe, decidió ayudar un poquito a Dios. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras haya hambre, me voy a Egipto. Egipto lo regaba un gran río, por lo tanto podían desviar el agua. El hambre venía a causa, Elena G. de White dice que Dios cerró las lluvias de los cielos y las cosechas no progresaban, por eso hubo hambre. Pero en Egipto, como tenían el río, desviaban el agua y ahí sí había cosechas. Entonces dijo, vamos a Egipto, ¿no? Y aquí está una partecita clave que dice,
Y descendió Abraham a Egipto ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para poner su tienda? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice sus Biblias? Para vivir ahí, para morar allí. A ver, si habíamos dicho que la clave del éxito estaba en que Abraham tenía muy claro que eso era una tienda, lo que estaba plantando, porque estaba de peregrino. Pero ahora dice, me voy a Egipto para morar allí. ¿Por qué? Porque allí hay comida, allí la puedo pasar bien. Es decir, se había desvirtuado el camino de Dios. ¿Eso significa que cuando tu fe flaquea, cuando tu fe entra en crisis, Dios te abandona? Pues no. Y vamos a ver por qué no. Dios lo deja, obviamente, dice, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer hermoso aspecto. Yo creo que iban caminando y de repente la miró a Sarai y dice, caramba, ahora me doy cuenta, pero si eres hermosa, la verdad que eres bonita en serio. Uy, eso me va a traer preocupación. ¿Cómo se sentirían las mujeres de hoy en día que a los 65 años, después de no sé cuántos años de casada, su esposa diga, ahora que te miro bien, Romina, sí que eras bonita, ¿eh? Que no me había dado cuenta hasta ahora. Realmente, Sarai debe haber sido una mujer muy bonita, porque ustedes imagínense cómo se vestían en esa época. No era que estaban mostrando con minifalda y solerita y todo, mostrando los atributos que Dios le pudo haber dado. No, estaban bien tapadas. Es decir que posiblemente solo su mirada, su rostro, ya era bello. No mostraban demasiado de su cuerpo, pero su rostro era bello. Sara dice la Biblia que era una mujer hermosa, de hermoso parecer. Y cuando la Biblia dice hermoso parecer, tiene que haber sido muy hermosa, realmente. Y Abraham dice, bueno, escúchame, vamos a ir ahí y ¿qué va a pasar? Muy sencillo, cuando los egipcios te vean van a decir, uy, qué guapa, esa mujer, pero no se conocen. Los egipcios eran de tez más oscura, más curtida por el sol, todo. Y de repente venía Sara de otras tierras, con una piel más suave, más linda, con otras fisonomías. No sé por qué, pero ustedes llaman... me gusta mucho, pero me gustan los aeropuertos. ¿Por qué? Porque uno se sienta y ¿qué ve en el aeropuerto? Más o menos como veo en esta iglesia. Gente de todos lados. Y ve uno gente que viene vestida de diferentes formas, y ve rostros diferentes, y ve gente muy extravagante, gente muy puritana, gente muy ortodoxa, gente muy liberal. Ve de todo ahí, en el aeropuerto ve de todo uno. Y si tiene que pasar 10 horas, pues ni le cuento lo que ve, porque se va a cansar de ver gente diferente. Pero para una persona que vive siempre acá, cuando venía un extranjero, llamaba la atención. Y aquí viene un grupo de extranjeros y Sarai sobresalía. Y Abraham ya tuvo un plan. Un plan que me imagino que le dijo, Señor, vamos a hacer esto. Yo acá, ¿saben qué? No veo que, en todo lo que estoy leyendo, no veo que Abraham haya consultado a Dios. Pero sí se le ocurrió ayudar a Dios. Él sabía cuál era el fin. Pero dice, el fin está bien, pero los medios, evidentemente, Dios le voy a ayudar un poquito con los medios. Y entonces le dice a su mujer, antes de que te agarren y me maten a mí, vas a decir que sos mi hermana. Y tengo todo planeado. Mira, vamos a ir ahí. Si alguno de los hombres, porque ¿qué dice acá? Mira, dice, y aquí el versículo 12, y cuando vean los egipcios, ¿de quién estaba hablando? De los egipcios. ¿De qué egipcios? De los hombres, cuando vea el pueblo, cualquier egipcio que te vea por ahí, cuando te vea, tú le dirás que eres mi hermana y yo diré que soy tu hermano. ¿Mintió Abraham?
A veces la mentira no necesita decirse toda. De paso, es la especialidad del diablo. El diablo no te dice que viene acá ahora, hoy día, se pone los cuernos, la capa roja, llamas de fuego, cara de 6.000 años de pecado, desfigurado con todo, y se presenta y dice, yo soy el diablo, vengo a tentarlos. No, porque saldríamos todos corriendo. Pero el diablo se presenta con un 98% de verdad y un 2% de mentira. Pero ese 2% es suficiente como la manzana podrida en un cajón, que ¿qué pasa? Va corriendo, corriendo, y cuando uno se quiere dar cuenta, ese 2% crece. Porque empezó mal, empezó con engaño. Y Abraham no mintió del todo. ¿Por qué? Porque Abraham era hermano o medio hermano de Sarai. Es decir, el padre de Abraham también era padre de Sarai. De diferentes madres, pero eran medios hermanos. ¿Sí? Así que decir que era hermano, bueno, tampoco está tan mal. El tema era que al decir que eran hermanos y no decir que eran esposos, él estaba permitiendo que lo más sagrado que era el matrimonio se pueda corromper, ¿no? Estaba dando a Sarai, porque si alguien te ve, cualquier egipcio te ve, y vamos a hacer esto, no solo vas a decir que eres mi hermano, yo tengo todo planeado. Mira, cuando alguien venga a pedirte, yo le diré, vale, pero tendrá que pasar el tiempito que se acostumbra para que la novia se prepare, todo, lo hará en mi casa, todo, y mientras tanto esperaremos que el hambre se vaya. Y cuando el hambre, antes de que acabe el hambre, cuando vemos que se acaba el hambre, antes de que te cases, ¡pum!, nos vamos, y a escondidas vivimos nuestra vida matrimonial. Un plan perfecto. Un plan perfecto para el hombre, pero cuando el plan está tramado por el engaño, cuando el engaño es la base de todo plan, cuando no está guiado por el Dios, va a la destrucción y a la ruina. Hermano, si tú quieres que las cosas te vayan bien, ve con la verdad. No vayas con engaño, por más que sean tonterías. Y de eso tengo experiencia. Tengo experiencia. Hasta el día de hoy yo vivo ayudándome, con la ayuda de mi esposa, siempre me dice ella, ¿pero por qué decís eso? Fíjate, te doy un ejemplo. Estoy durmiendo, 2 de la mañana. Me llama Aristides, por decir un nombre. Una pregunta muy obvia, pero que le decimos siempre a la gente. 2 de la mañana, Hola, Juan Carlos, disculpa, ¿estabas durmiendo? 2 de la mañana, no, estaba jugando al ping-pong, pero bueno. ¿Cuál sería la respuesta obvia? Pues sí. ¿Qué hago yo? ¿O qué intento no hacerlo? No, tranquilo. En realidad, ya estoy despierto. No estaba durmiendo, ya estoy despierto, ya me desperté. No, tranquilo, ¿qué pasa? Y entonces, imagínate, estoy inventando una situación. Mi esposa se despierta y me dice, ¿por qué le decís eso? ¿Qué cosa? Si estás redormido, ¿por qué le decís que estás despierto? No sé con quién hablas, pero ¿por qué le decís que estás despierto? ¡Qué engaño tonto!, ¿no? Es una tontería, pero ¿saben qué? Esa es la base del diablo. Hacernos mentir, hacernos engañar, hacernos alejar de Dios. Tú llama a Romina a las 2 de la mañana y pregúntale, ¿estabas dormida? Sí. Seguro. No te voy a mentir. Es decir, que cuando la llames y sea de noche, seguramente si está durmiendo la siesta también te lo va a decir. Así que te sientes mal. Pero no importa, por lo menos fue con la verdad. Abraham fue con engaño. Y a veces el engaño puede parecer que va todo bien el plan. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros trazamos un plan humano, siempre se nos escapan cosas. Y a Abraham se le escapó un pequeño detalle. Él dijo, cuando los egipcios te vean,
Cualquiera que te vea y quiera casarte contigo, yo le voy a decir que espere. Lo que no contó es que ¿quién iba a mirar a Sarai? ¿Quién iba a mirar? ¿Un egipcio cualquiera? ¿Un egipcio cualquiera? ¿Quién miró a Sarai? El faraón. Palabras mayores. ¿Y saben qué? Cuando Abraham le habrá querido decir al faraón, mira, es que, bueno, Sarai va a pasar el tiempo de preparación. No, de eso nada, al palacio. Se le acabaron todo. ¿Y Abraham fue beneficiado? Claro que sí. La Biblia me dice que el faraón le dio grandes riquezas a Abraham, pero a Sarai fue llevada al palacio. Y acá, claro, uno cuando lee piensa, claro, fue llevada esta mañana y esta noche ya seguramente se la iba a llevar a su aposento y Dios intervino y maravillosamente al día siguiente se arregló todo. No. Vayamos a Esther para que entiendan un poquito este asunto. Esther, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 12. ¿Se acuerdan de la historia de Esther cuando va ante el rey, que iba como una de sus doncellas? Pues, ¿qué dice aquí? Esta es la costumbre. Y cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto era 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de las mujeres. Entonces, solo entonces la doncella venía al rey y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada desde la casa de las mujeres sería hasta el rey. ¿Cuánto tiempo era la preparación? 1 año, hermanos, 1 año. Es decir, que Abraham, cuando se separó de Sara, no dice la Biblia cuánto tiempo hasta que Dios intervino. No dice, pero no fue un día. No fue un día seguramente, fue mucho tiempo. Y Abraham estaba solo en las noches mirando el palacio y diría, ¿ya habrá llegado? ¿Qué le estarán haciendo a mi esposa? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué? Volvamos un poquito más atrás. Cuando le dice él a Sarai que mienta, dice, he aquí que conozco que eres muy bella, ¿no? Y el versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora el 13, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, ¿cuál era la bendición que Dios le había dado a Abraham? Que él iba a hacer ¿qué? Bendición para otros. Y ahora Abraham está diciendo, miente, haz cualquier cosa porque tienes que ser una bendición para mí. No ese es el destino. Hermanos, no es ese nuestro destino. No es que nosotros triunfemos en la vida. No es que nosotros conozcamos la iglesia y ahí. No. Nosotros estamos aquí porque tenemos que ser bendición para el resto. No es que mi esposa la tengo que tener para que yo me bendiga en ella. No. Yo tengo que ser una bendición para ella. Esa es la única clave del matrimonio. Cuando tú, como pareja, paréntesis, ¿no? ¿Quieres un matrimonio feliz? Pues haz todo de tu parte como hombre para hacer feliz a tu mujer. Dale todo. Eso dice, entonces me tengo que olvidar de mí mismo. No. Simplemente dale todo. ¿Y cuál es la clave del éxito? A ti, mujer, si quieres que tu matrimonio sea feliz, dale todo tu ser, todo lo mejor para tu esposo. Tu esposo no necesitará nada. ¿Por qué? Porque tú se lo das todo. Y tu esposa no necesitará nada. ¿Por qué? Porque tú se lo das todo. Una clave sencilla, pero es así. Y Abraham acá estaba utilizando a Sarai para ser bendecido él, cuando en realidad él tenía que ser bendición para otras naciones. Hermano, se me va el tiempo y no quiero pasarme. La Biblia no habla que Abraham dudaba, pero dice la Biblia dice que Abraham dudaba, pero no dice que pecaba. Cuando la duda viene,
usted fracasa, pero si confía en Dios, será un triunfador. No es malo dudar que hay hambre en la tierra y que me tengo que ir, ¿qué hago ahora? No es malo dudar. Y cuando llegue a Egipto, y cuando vean a mi mujer, ¿y ahora qué? ¿Es malo la duda? No. Pero si usted intenta que esa duda la soluciones tú por tus propios medios, vas derecho al fracaso, derechito al fracaso. Por eso tienes que confiar en Dios. Pero qué rápido que nos olvidamos, porque Dios le había prometido a Abraham hacía poquito que iba a ser, fíjate que dice el versículo, es maravilloso, porque dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. Pues entonces, ¿de qué tenía que tener miedo Abraham? ¿Y hoy por qué tienes miedo tú? ¿Por qué tienes miedo? ¿Sabes cuál es el problema de Abraham? Era la incertidumbre en el futuro. ¿Y sabes cuál es tu problema? ¿Y el mío? La incertidumbre en el futuro. El tema está en que cuando nosotros estamos pensando, ¿y qué va a pasar ahora? Pues eso es lo que va a pasar. Va a pasar que tratamos de solucionar nosotros nuestros problemas. Pero cuando pensamos en las promesas de Dios, ¿qué dice Dios? A los que a Dios aman, ¿cuánto? Todas. ¿Cuánto es todo? Ya lo he preguntado otras veces aquí. ¿Cuánto es todo? No escucho. ¿Cuánto es todo? Y si al todo le quito algo, ¿cuánto me queda? No, puede quedar casi todo, digamos, pero no es todo. Menos todo o nada. ¿Eh? Pero la Biblia no me habla ni de un nada, ni un casi todo, ni un menos del todo. Me habla de todo. Es decir, que cuando a Dios aman, los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y saben qué? Abraham cometió un error. Abraham no confió en Dios. Abraham tuvo una crisis en su fe. Pero ¿eso significa que Dios cambió su plan hacia Abraham? No, hermano, Dios te ama equivocado o no. Dios te sigue llamando. Y Dios va a hacer de ti una maravilla, porque tiene grandes planes para ti. Y el plan mayor es que estés en el cielo junto conmigo, que espero estar. Y si no, sabemos que la historia, no voy a entrar más en detalles, pero dice que Jehová, dice el versículo 17, hirió a Faraón a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer. ¿Cuál fueron las grandes plagas? ¿Alguien sabe? Me imagino que habrán sido plagas de índole sexual. Y les digo por qué. Primero, porque el faraón reconoció enseguida que algo pasaba en su harén. Alguna mujer de su harén, algo pasaba. Y segundo, las mujeres quedaron estériles. Es decir, sus propias mujeres, ninguna tenía hijos, no pasaba nada. Y alguna cosa pasaba. Y eso tenía que ser por una connotación sexual. Y el faraón no era ningún tonto. Y se puso a averiguar qué pasaba. Y Dios le mostró. Y cuando el faraón se enteró, ¿qué lección que tenemos nosotros? Nosotros decimos que somos los cristianos, sin embargo, los incrédulos, que para nosotros son los incrédulos, son los que nos dan las lecciones. Esta semana, hermanos, estaba comiendo en un bar ahí porque había ido a mi guardia y no había tenido ni tiempo de agarrar comida. Entonces, cuando llegué allí, el enfermero que me iba a acompañar me dice, vamos a comer al bar. Si Dios quiere, hermanos, el sábado que viene lo van a conocer. Es un enfermero así de grande. Salúdenlo con mucho cariño de mi parte. Cuando venga, si viene. Porque hemos hablado en muchísimas guardias de Dios y de todo. Y dice, un día yo quiero conocer tu iglesia. Un día voy a ir. Digo, pero no es que quiero. Estás invitado y cuando quieras. Pues voy a ir. Y entonces... Posiblemente le dije por qué no venía el sábado que viene, así que capaz que en una de esas lo tengamos. Pero bueno, este enfermero
En nuestras charlas, cuando vamos a sentarnos a comer, yo le digo, Paco, voy a orar. La primera vez me dice, ¿qué? Voy a orar. Digo, voy a orar por los alimentos. ¿No te enojas? No, hombre. Pues entonces, digo, yo voy a cerrar los ojos, tú si quieres los cierras, si no me escuchas, y simplemente voy a orar. Vale. Y oré por los alimentos. Claro, hubo otras guardias y entonces digo, ¿y qué? ¿Qué? ¿Oramos? Claro. Y entonces el otro día, esta semana, fui al bar, ¿no? Porque me dice, vamos a un bar ahí a comer un menú. Vale, y estábamos ahí en el bar. Y el bar estaba lleno de gente. Claro, yo no lo quise incomodar. Entonces agarro y cuando me sirvieron la comida, me puse en posición, hice una oración para mí y terminé de orar y él me estaba así mirando. ¿Y qué has hecho? Y digo, oré. Qué mal compañero eres, ¿eh? Bendices todo lo tuyo y lo mío no, dice. ¿Oraste por los dos platos o oraste por el tuyo solo? No, oré por los dos, pero si quieres oro de vuelta en voz alta. Dice, no, si oraste por los dos platos está bien, pero si oraste por el tuyo solo, oras de vuelta, me dice. ¿Qué lección que nos dan la gente de afuera? Nosotros no nos damos cuenta hasta dónde van nuestros actos, nuestras palabras, nuestros gestos. Y un hombre que no tenía nada que ver con un Dios, un faraón que para ese momento era un semidios en esta tierra, le tiene que dar una lección a Abraham. Y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me mentiste? ¿Tú quieres que haya caído esto sobre mí? ¿Por qué? Si yo no te he hecho nada. ¿Por qué? Qué vergüenza para Abraham. Qué vergüenza tener que mirar con la cabeza agacha y decir, tienes razón, porque no confío en Dios. Y tú dices que tienes ese Dios, y si hubieras confiado, ¿por qué no me dijiste la verdad? Yo te hubiera protegido. Y dice que lo acompaña, ¿no? Y que lo hace salir, y le quitó todas las ovejas, todas las vacas, le quitó todo. ¿Le quitó todo? No. Hermanos, a los que a Dios aman, ¿cuántas cosas les ayudan a bien? Todas. ¿Abraham cometió un error al ir a Egipto? Sí. ¿Cometió un error al decir que su esposa era su hermana? Sí. ¿Le faltó la fe? Sí. Pero Dios hace de que todas las cosas ayuden a bien. Por lo tanto, aún en ese momento que estaba todo, parecía todo revolucionado, Dios lo hace salir de Egipto y utiliza a una persona que no tiene nada que ver con la religión para darle un escarmiento y además para una cosa más. ¿Qué hizo el faraón? ¿Qué hizo con Abraham? ¿Qué le dijo? Vete. ¿Por qué? Le recordó que él ¿qué era? Un peregrino, no era una persona que tenía que estar ahí en Egipto. Si este no es tu lugar, ¿qué haces aquí? Vete de aquí. Estaba hablando por Dios ese faraón. Tu lugar no está aquí. Dios te dijo en otro lugar, pues vete a ese lugar. No te quedes conmigo. Y llévate todo lo que quieras. Es más, no, lo que quieras no, te llevas todo. Y te acompaño hasta la puerta, para que te vayas en serio. Y ahí el Señor estaba demostrándole a Abraham que la promesa era en Canaán, que nosotros estamos aquí de paso, hermanos. Que Dios puede hacer milagros y aun cuando nos equivoquemos, de las equivocaciones Dios puede hacer maravillas. Estoy pensando en una amiga que tenemos en común con Romina, a la cual queremos muchísimo, y esta chica, directora de escuela sabática, involucrada en la iglesia un montón y todo, una maravilla de chica, último año de su carrera. Y no entiendo por qué, bueno, entiendo porque el diablo es muy astuto. En un momento de debilidad, porque ni siquiera era un novio ni nada, quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, esta chica se le derrumbó todo. Y lo que dijo, llorando, dice, necesito abortar. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué?
porque tú no sabes cómo es mi padre. Si conocieras a mi padre, es una persona que no la conoces, pero si la conocieras te darías cuenta que tengo que abortar. Porque si no aborto, hasta mi vida corre riesgo. Mi padre cuando se entere me mata, pero no es en forma simbólica. Me mata en serio. Me va a quitar la vida. Mi padre me va a quitar la vida. No me lo va a perdonar. No hagas eso, no hagas eso. Fue inclusive a Egipto, y buscó una clínica, a alguien que le haga el aborto, y era ilegal el aborto en la Argentina, entonces buscaba a alguien. Y buscó, y engañó, y mintió, y quiso hacer todo. Y estando ahí, finalmente Dios la protegió como protegió a Sara de que el faraón no le tocara ni un solo cabello. Y la mantuvo firme. Y la protegió. Y su novio, un chico que estudiaba medicina, ni siquiera novio, no era novio, pero el padre del chico, desesperado porque también se le arruinaba toda su vida, le dio unas pastillas que ni él sabía qué era, pero seguramente le harían abortar. Y lo único que hizo fue traerle un malestar terrible y Dios la protegió aún así. ¿Por qué? Porque Dios de las cosas malas puede hacer cosas maravillosas. Y cuando esta chica finalmente, después de mucho llanto y mucho hablar con ella, le expliqué y le dijimos que no tenía que hacer eso, que tenía que darle lugar a Dios y que Dios iba a hacer maravillas con ella a pesar de la equivocación que había tenido. Finalmente, totalmente resignada, pero resignada, hermanos, a la muerte. No resignada a tener un bebé, resignada a la muerte. Fue a su casa a Brasil y cuando estaba allá le dijo a su padre. ¿Y cuál fue la sorpresa? Su padre, una persona alcohólica totalmente alejada de Dios y de la iglesia y de todo, no tuvo la reacción que ella dijo, pero nació esa criatura y esa criatura hizo que el padre entre a la iglesia, deje la bebida, se entregue en los brazos de Dios, porque esa criatura le cambió la vida al abuelo. Esa criatura le hizo maravillas. Hermanos, ¿era el plan de Dios que mi amiga quede embarazada? No. ¿Era el plan de Dios que mi amiga dejara de estudiar el último año de su carrera? No. ¿Era el plan de Dios que mi amiga cayera en ese pecado cuando era una líder nata en la iglesia y pasó a hacer nada? No. Pero Dios puede hacer maravillas de los fracasos. Dios puede hacer que vos y yo, nuestra fe flaquee, pero cuando vamos a Dios, Dios hace maravillas. ¿Y saben qué? Tenemos que volver al origen. ¿Qué pasó? Dice versículo 1 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que él tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo, en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes, su tienda en Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes allí, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, tenemos que buscar las bases. Tenemos que ir al origen, y el origen es tener a Dios en primer lugar, alabarlo, tenemos que adorar a Dios, tenemos que ir donde está el altar de Dios. Nos equivocamos, pues volvamos ahí, donde conocemos que está Dios. Te has ido de la iglesia, ¿cuánto hace que te fuiste de la iglesia? Pues si hoy estás aquí sentado es porque el Señor te está llamando y te quiere de vuelta aquí. Estás aquí, pero tu mente y tu cuerpo están en otro lado. Pues hermano, te estoy diciendo que el Señor te quiere de vuelta aquí. Quiere que estés en el altar, quiere que estés en los brazos del Señor. Y quiere que seas feliz, quiere darte lo mejor a ti. Esa es la realidad. Esa fue la realidad de Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Así como cuando la Biblia habla de Salomón, que no hubo persona más inteligente, más sabia que Salomón, cuando habla de Abraham habla del padre de la fe. Pero ¿saben qué? Miren el padre de la fe que acabamos de leer. Miren qué pasa. Vamos al capítulo 20, 17. Capítulo 20, 17.
Dice, entonces Abraham oró a Dios y sanó a... no, perdón, estoy mal, espera. 22. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que volvió a hacer lo mismo? Pues sí, volvió a hacer lo mismo. Tuvo miedo y volvió a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces caíste, hermano? ¿Cuántas veces pecaste y volviste a pedir perdón? Y decís, no lo voy a hacer más. Y cuando te estás dando cuenta, estás en el mismo lugar que habías hecho hacía nada. Pero si el Señor te mostró, te sacó, te perdonó, todo, ¿cómo puede ser que hayas hecho lo mismo? Porque estamos en un mundo de pecado. Pero ¿saben qué? Abraham fue el padre de la fe. Es decir, que estos actos no eran los actos que iban a hacer que Abraham se sane o se pierda. Iban a ser los actos que Abraham iba a fortalecer su fe. Usa cada cosa que te venga en esta tierra, que te venga como oportunidad, ya sea buena o mala, que sea una oportunidad para que crezcas, para que realmente puedas avanzar en la vida cristiana. ¿Y quieren más? Miren. Vamos al capítulo 26, 7, del mismo capítulo. Miren hasta dónde va la influencia. 26, 7 dice, habitó pues Isaac en Gerar, el mismo lugar que Abraham. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y respondió, ¿es mi qué? Es mi hermana, dijo por Rebeca. Isaac hizo lo mismo que su padre. Pero esto es terrible. Se ve que tenían buen gusto. Rebeca era hermosa. Padre e hijo de tigre era Isaac. Eligió una mujer bellísima también. Bueno, se la eligió su padre, pero gracias a Dios. Pero hizo lo mismo, con el mismo rey, en el mismo lugar. Hermanos, lo que me está queriendo decir acá es que la Biblia no oculta las cosas pensando que la vida cristiana es todo color de rosa. En tu vida seguro que hay muchas preocupaciones, hay muchos problemas. Vas a tener un montón de cosas que te van a tratar de estropear tu vida. Si en este momento estás en algún momento de eso, es hora de que vayas al altar de Dios. Es hora que pienses que lo que tienes que armar es una tienda y no una casa. No tienes que morar aquí. Estamos de paso, hermanos. Por lo tanto, en esta mañana simplemente recordemos que soy un simple peregrino en esta tierra, que el Señor te está llamando, que te ha dicho que tú también tienes que ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán está muy lejos de aquí. No está con los que te rodean. Si lo que te está aferrando para no entregar tu vida a Dios es tu familia, pues Dios te está diciendo, vete de tu casa y de tu parentela. Si lo que te está aferrando a este mundo es tu trabajo, pues Dios te dice, deja tu trabajo, que yo te voy a llevar a un lugar donde te voy a mostrar. Si lo que te está aferrando a este mundo es tus juegos, tus vicios, lo que sea, el Señor te está llamando. Confía en Él. Pon tus manos en las manos del Señor y Él va a hacer. Y si te has equivocado con la decisión, no tengas miedo. Simplemente tómalo como una experiencia para que en esta vida podamos crecer. Gracias. Feliz sábado para todos.